definitivamente ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios. El perdón de Dios no es condicionado a que tú restituyas lo que perdiste. El Padre no le dice: hey, ok, ya te vestí, ¿dónde está lo que te llevaste? Porque el perdón de Dios no tiene que ver con lo que hayas gastado o malgastado. El perdón de Dios tiene que ver con que tú te arrepientas de tus pecados. Nos gozamos con nuestras visitas de esta mañana. Es un gozo realmente recibirles. Decimos que esta es la casa de Dios. Dios no vive aquí, pero cuando sus hijos llegan, Él se hace presente. Así que estamos en la casa de Dios. Nos da mucho gusto recibirles en este día. La iglesia ha salido a las calles a predicar las buenas nuevas de salvación. Qué día tan tremendo. Todavía anoche a las 10:30, casi 11 de la noche, todavía estaba recibiendo fotos de los pastores que estaban enviando de hermanos que estaban compartiendo el evangelio todavía en las calles. Tuvimos una visión para este día, y es un río viniendo del norte hacia el sur, tocando cada corazón, cada persona en esta ciudad. Y yo veía la cantidad de personas que escucharon el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio es que Cristo vino y murió por nosotros para darnos perdón, para hacernos nuevas criaturas y para que pudiéramos tener vida eterna en Él. Esa es la buena noticia. No necesitamos otra buena noticia más que esa. Las bendiciones de Dios, todo lo que Dios da y todo lo que Dios nos bendice, la familia, la economía, todo lo que está alrededor es una bendición extra de Dios. Pero lo más glorioso que podemos recibir es el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que esta ciudad necesitaba, y todavía aún hay muchos que necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. Romanos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso una de las peticiones con las cuales clamamos en este día tiene que ver con que nosotros no dejemos de predicar el evangelio de Dios, con que nosotros no dejemos de salir a las calles y constantemente predicar las buenas noticias. Porque Lucas dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabe, mi hermano, que Dios nos ama tanto? Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros los salvos, los que estamos en la casa de Dios, hemos sido enviados por ese mismo amor a esta ciudad. Hemos sido enviados para que aquellas personas que están viviendo en condenación, aquellas personas que están viviendo en pecado, puedan arrepentirse y puedan volver su rostro a Dios. Lo que pasa es que podemos llegar a pensar que no estamos perdidos, porque el orgullo del hombre no le deja ver que está perdido. Platicaba con mi hijo, el segundo, y les pregunté cómo les fue, porque ellos fueron con su grupo familiar. Y me dijeron: pues compartimos, vimos a unos niños, nos acercamos, les dimos las hojas, fuimos acá con tal persona. Dice: pero no todos querían, me dijo. Le dije: ¿por qué? Le dije: a veces tocábamos una puerta y solamente nos decían: échenlo por abajo, porque llevaban un folletito, ¿no? Y otros más nos decían: yo no quiero escuchar eso, me estás atacando. Ahora, el asunto es que yo les dije la semana pasada que la religión no salva, ¿no? Solo Jesucristo salva. Solamente la fe en el Señor Jesucristo salva. Y también les dije que va a haber muchos que rechacen la salvación. Va a haber muchos que prefieran el camino grande, ¿no?, al camino angostito, el camino ancho. Muchos son los que van a la perdición. Por eso la iglesia todavía necesita levantar la voz. Y el hombre, cuando tú le dices: oye, necesitas ser salvo, ¿qué dicen? ¿Salvo de qué? No soy esclavo, no tengo
un opresor, pero pocas veces nos damos cuenta de nuestra condición humana. Hemos normalizado en nuestra sociedad, hemos normalizado el pecado, al punto de que mucha gente se ha vuelto insensible al dolor de otras personas, se ha vuelto insensible a la maldad. Y en ese mismo orgullo el hombre dice: yo no necesito ser salvo, no necesito ser encontrado, porque decimos los perdidos, ¿no? Vamos a los perdidos. Pues si algo está perdido, necesita ser encontrado. Y el Señor Jesús nos ha enviado para predicar el evangelio y que aquellos que estaban perdidos sean hallados. Necesitamos la salvación, necesitamos ser encontrados. Para Dios es muy importante el perdido. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, esta mañana en Lucas capítulo 15. Hay 3 parábolas del Señor Jesús aquí, las cuales quiero tocar rápidamente y poder darnos cuenta nosotros mismos. Y ojalá que nuestras visitas puedan también comprender el gran amor de Dios para con ustedes, el gran amor de Dios para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Encontramos 3 historias aquí en este pasaje. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, la semana pasada yo les dije que cuando el Señor nos llama, nos hace pescadores de hombres. Y si queremos ser pescadores de hombres, tenemos que estar, ¿verdad? Si quisiéramos pescar peces naturales, ¿verdad? Se quiere irse y hacerse un pescado. Usted no pesca en el monte, no pesca en el desierto, pesca en el mar o en un lago o en un río donde están los peces. Así que inclusive hay una parte donde a Jesús le reclaman el que se junte con pecadores, el que se junte con publicanos, y él dice: los enfermos son los que necesitan el doctor. Otra vez, si yo le dijera a una persona que no ha escuchado el evangelio, a una persona que yo me tope en la calle y le digo: tú eres un pecador y tú necesitas de Cristo, tal vez esa persona diga: ay, qué feo me está hablando. Yo no me siento pecador, yo soy una buena persona. Porque nadie dice: no, yo sí soy bien malo, malo como la carne de puerco, no, a mí sí, que no se me paren enfrente porque yo soy malo, malo, malo. Algunos sí, pero la gran mayoría de personas pensamos que somos buenas personas. El asunto es que hay un pecado natural en cada uno de nosotros, en el cual el hombre nace pecador. El hombre nace en pecado y ese pecado lo separa de Dios, dice la palabra. Así que primero necesitamos nosotros como iglesia darnos cuenta que la iglesia necesita estar donde se necesita la iglesia. No podemos quedarnos dentro de este lugar acompañándonos, abrazándonos y teniendo buenos tiempos y gozándonos nada más, sin darnos cuenta que hay un mundo que se está perdiendo y que necesita escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Necesitamos seguir levantando la voz. Recuerde el pasaje que hemos estudiado en las últimas 2 semanas: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así que hay que predicar el evangelio del Señor en todo momento, porque no sabemos el día que Cristo vuelve. Cristo puede venir en este momento, ojalá que así sea, nos agarre a todos aquí en la iglesia, pero puede agarrarnos mañana en el trabajo, mañana en la tarde descansando. Y es bueno que constantemente estemos dando fruto de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que estos fariseos y escribas murmuraban en contra de Jesús por las personas con las que él estaba. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta primera parábola es una parábola hermosa.
Creo que es de las parábolas más pintadas, ¿no?, que tenemos. Encontramos mucho arte del Señor Jesús con una oveja en los hombros, ¿verdad? O del pastor buscando a la oveja que está en el precipicio. Pero realmente, hermanos, el asunto de las ovejas, yo se los dije hace un par de semanas, lo romantizamos mucho, pero las ovejas son tontas. Es la verdad. Las ovejas caminan con la cara hacia abajo, con la cabeza pegada en el rabo de la otra, y entonces se dispersan muy fácilmente. Y entonces en el contexto de la tierra en el que el Señor Jesús está hablando este pasaje, el lugar de pastoreo era muy escaso realmente. Eran pocos lugares donde había pasto, donde las ovejas podían llegar. Había que cruzar por diferentes riscos y diferentes valles en medio de las montañas, con riesgo de animales feroces de un lado y del otro. Y finalmente, cuando llegaban al lugar donde podían pastorear, tenían que estar vigilante el pastor de que una oveja no se separara, porque finalmente podía perderse o podía irse por allá. Así que era una imagen común que de repente alguna ovejita, en medio de la distracción del pastor, se fuera y estuviera caminando por allá sola. Y como va viendo para el piso, entonces podía caer en un precipicio, podía caminar hacia sus propios atacadores, ¿verdad? Lobos o hienas o lo que sea que hubiera en el momento. Así que la oveja estaba en riesgo. Ahora, entendamos, hermanos, que este era el trabajo principal de este hombre. Podía ser el dueño de la oveja, o también podía ser un pastor encargado del rebaño. Y si era un pastor encargado del rebaño, entonces el dueño le iba a pedir cuentas de la oveja. Y si no, entonces se le iba a tener que descontar, ¿no? Generalmente, cuando una oveja se perdía, el pastor tenía que ir y buscarla hasta encontrar por lo menos un poco de oveja, ¿verdad? Si se la devoraron, si ya la despedazaron, tenía que buscar un pedazo de piel, una pata, o si encontraba que ya estaba en la boca del lobo, tenía que pelear contra el lobo y tratar de arrancar la oveja aunque estuviera muerta, porque tenía que presentar delante del dueño de las ovejas, decir: yo fui y peleé por ella. El lobo me la ganó, se la comieron otros animales, pero aquí está, yo fui a buscarla. Era un asunto de responsabilidad, y esa responsabilidad está sobre nosotros, porque hay un montón de peligros en el mundo que están devorando al ser humano, y nosotros necesitamos ir y decir: Señor, aquí estamos, vamos a pelear por el rebaño, vamos a pelear por aquellos que necesitan, por aquellos que se han perdido. Ahora, otra cosa común que había es que a veces eran rebaños comunales. Así que vamos a decir que entre 10 familias nos poníamos de acuerdo y teníamos un rebaño, y de ese rebaño vivíamos. Y entonces, cuando una oveja se perdía, la familia o las personas que eran parte del dueños de las ovejas estaban a la espera, a las puertas de la ciudad, esperando a ver si aquel pastor había encontrado la oveja perdida. Y entonces, cuando de repente lo venían venir de lejos con la oveja en los hombros, celebraban. Por eso era común la imagen que el Señor estaba usando. Tal vez para nosotros que vivimos en una ciudad y que ninguno de nosotros vive del pastorear ovejas, ¿verdad?, naturales, pues tal vez es una imagen un poquito más rara de pensar. Pero en el momento era algo muy común, que si una oveja se perdía y era un rebaño comunal, toda la comuna estaba a las puertas de la ciudad esperando a ver si el pastor había encontrado la oveja viva. Y si el pastor la traía en los hombros, toda la ciudad celebraba. Por eso ahí dice: hay más fiesta por uno que estaba perdido y que es encontrado, que por 99 que no necesitan encontrarse. Hay una celebración en el cielo, dice aquí este pasaje. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y sigue hablando el Señor Jesús y dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En cuanto a esta parábola,
hay dos ideas que podemos considerar en cuanto al dracma. El dracma era una pequeña moneda de plata. Ahora, tal vez la primera idea que podemos encontrar tiene que ver con el sustento de la casa. Tiene que ver con que pues tengo 10 y si ya no tengo uno, pues ya no tengo 10, tengo 9 y me siento incompleto, ¿no? Y entonces yo necesito buscar esa dracma, esa monedita de plata, que tenía que ver tal vez con el salario del día. La gente vivía tal vez al día, ¿no? De lo que iba recibiendo, pues de eso era su sustento. Entonces de repente si perdía una moneda ya era menos el sustento que iban a tener. Pero hay otra interpretación del asunto, y es que las mujeres, específicamente las mujeres, tenían en su cabeza una especie de diadema con 10 monedas de plata, y era como el anillo de compromiso y de casados. Así que imagínese que usted pierde su anillo de casada. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? Ah, ya se perdió, bueno, ni modo. ¿Esa sería nuestra actitud? No. ¿Dónde lo dejé? Me lo quité. ¿Dónde lo? A ver si es que me lo quité para peinarme, pero no, me lo puse otra vez. ¿Dónde se habrá caído? Lo tiré, ¿dónde lo dejé? Y empezamos, ¿no? Porque es importante. Si esa mujer no tenía las 10 monedas, entonces su corona, su honra estaba incompleta. Ahora, las casas no eran como las casas de nuestros días, ¿verdad? Que bueno, tienen piso firme o por lo menos está libre, ¿verdad? Y más o menos podemos ver si hay una moneda, pues se nota que está en el piso. No, las casas eran de tierra y aparte tenían una especie como de paja. Así que literalmente era como buscar una aguja en un pajar. Literalmente. Si era de noche, porque dice que prendió la lámpara, dice, ¿verdad? Si era de noche, entonces más complicado, no estaba la luz del sol para poder ver el reflejo. Así que con una pequeña luz tal vez tenía que limpiar, quitar la paja, ir quitando poquito a poco, tal vez para escuchar que se movía la moneda o encontrarla. Y entonces por eso tiene tanto gozo al encontrar la moneda, porque ahora su gozo está completo, su corona está completa, su compromiso está completo. Y por eso invita a sus amigas. Invita a sus amigas y a sus vecinas. Me llama la atención que son 2 femeninos ahí, ¿no? Dice, amigas, vengan. Había perdido el anillo, pero ya lo encontré. Había perdido la honra de mi matrimonio, pero ya la encontré. Así que por eso hay una fiesta. Dice, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El júbilo en el cielo por un pecador que vuelve a casa es semejante al de una mujer que encuentra el salario de un día o algo valioso que había perdido. Y en este mismo pasaje, en Lucas capítulo 15, encontramos tal vez una de las historias más usadas de redención. Ahora, fíjense que todo el capítulo 15 son 3 historias del Evangelio. Son 3 historias de redención. Y la última de ellas tal vez es la más conocida. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay muchos detalles en esta historia que son importantes para nosotros. El primero de ellos es la actitud del hijo. La actitud del hijo menor es una actitud no solamente rebelde, sino es una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque una herencia generalmente no se da en vida, ¿no es cierto? Las herencias son cuando el padre muere. Ahora, hay padres que dicen: yo quiero ver a mis hijos disfrutar su herencia, y lo dan en vida, totalmente válido, incluso en los tiempos bíblicos. Pero el hijo menor no podía decir: dame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, el mayor tenía una porción más grande, y no podía saberse realmente hasta que el padre repartiera la doble porción, lo que le tocaba al hijo menor. Así que el hijo menor, en un rechazo aún por la vida del padre, dice: lo que me toca, dámelo ya. No me importa tu vida, lo que me importa es lo que tú me puedas dar. Y finalmente viene y malgasta todo lo que el padre le había dado. Lo malgastó, se fue a vivir perdidamente. Y finalmente en la hambruna, cuando la hambruna se desató, dice que él se fue a cuidar cerdos. Y los cerdos eran un animal impuro en la ley. Él estaba yendo en contra de todo lo que él mismo había aprendido. Estaba rompiendo la misma ley, porque tenía la desesperación, tenía el hambre, estaba perdido. Y la clave de todo esto, el momento clave de la parábola del hijo pródigo, tiene que ver con esta frase: y volviendo en sí. Y volviendo en sí. ¿Por qué es tan importante esta frase? Por lo mismo que comenté al principio de esta enseñanza. El ser humano es orgulloso, y el ser humano no se da cuenta de que está perdido. El hombre está perdido y no se da cuenta, porque nació en oscuridad y vive en oscuridad. Pero cuando resplandece la luz de Jesús sobre la vida de un perdido, vuelve en sí, recupera la razón. Y entonces dice que este hombre dijo: ¿qué estoy haciendo? Los jornaleros de mi padre viven mejor que esto. Los jornaleros de mi padre voy a regresar y empieza a formular un discurso en su mente, y él dice: voy a regresar y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Ahora, el jornalero era el más bajo de la casa, porque los siervos, ¿verdad? El tiempo de Israel, tenían siervos, tenían esclavos que habían nacido en casa, casi que eran parte de la familia. Había 2, 3 detalles que los separaban. Aún dice la ley que si un siervo estaba contento con su señor, podía decirle: yo quiero quedarme aquí. Y entonces le perforaban la nariz o la oreja, y se quedaba como esclavo para toda la vida, porque el amo había sido bueno con él, o le había dado una familia o cualquier cosa. Así que los mismos siervos eran parte de una familia, pero el jornalero era alguien que se contrataba por día, por jornada. Ni siquiera pertenecían a la casa, era alguien contratado. Por eso es más impactante todavía que el hijo, volviendo en sí, diga: bueno, no puedo llegar y pedir que me restauren a ser hijo. Ni siquiera me atrevo a pedir ser un esclavo en la casa. Voy a decirle que me haga un jornalero. Yo solo quiero estar en donde hay alimento. Los jornaleros de mi papá viven mejor que yo. Así que él regresa y dice que vuelve en sí, estando lejos,
vuelve en sí, así como nosotros estando lejos de Dios, no somos nosotros mismos. Necesitamos que Cristo libere nuestras vidas del pecado y esa ceguera espiritual que hemos tenido sea quitada de nosotros. Así que Él vuelve y dice: tómame como uno de tus jornaleros, tómame como uno de los más bajos de tu casa. El discurso que Él había preparado era ese: me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice después que Él corrió a su casa. Y este momento siempre impacta mi corazón, porque el padre lo estaba esperando. El padre sabía que ese muchacho iba a regresar algún día. El padre sabía que no importaba cuánto tiempo iba a durar, si le iba bien o le iba mal, ese muchacho iba a regresar a su casa. Pues hoy, mientras estábamos cantando vuelvo a casa, casa de mi padre, yo no podía dejar de pensar en esta historia. Porque ¿cuántos de nosotros estábamos ciegos? Estábamos desnudos, pobres, desamparados, y volvimos en sí y corrimos a la casa de Dios, a donde sabemos que es un refugio, a donde sabemos que hay paz. Y tal vez veníamos con el discurso en nuestra mente de decir: bueno, pues voy a ir y ojalá que nadie se dé cuenta que llegue. Voy a ir y ojalá que pase desapercibida mi visita. Voy a ir. Hermano, déjame decirte, el Padre te estaba esperando esta mañana. El Padre te estaba esperando. No viniste a este lugar nada más porque hoy decidiste levantarte y decir: ¿qué hago? ¿Iré o no iré? ¿Iré o no iré? Y finalmente tomaste la decisión de venir. No, el Padre te estaba esperando ya. El Padre había dispuesto este día para que tú regresaras a casa, porque viéndolo de lejos, dice. ¿Cuánto tiempo estuvo ese muchacho fuera? ¿Cuánto tiempo estuvo lejos de la casa de su padre? Y cada día el padre lo estaba esperando. Y viéndolo de lejos, corrió a él. Corrió a él. Mis amados, tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. El padre corrió a él. ¿Cómo olía ese muchacho? ¿Cómo venía ese muchacho? Yo no sé si ese joven en el camino venía repitiendo el discurso en su mente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando lo vea, ¿qué me va a decir? Tal vez ni siquiera me quiera ver, tal vez ni siquiera quiera recibirme, tal vez me dé la espalda, tal vez me mande con alguno de sus siervos para que yo le diga que hable con él. Pero si logro ver a mi padre, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y de repente el padre lo vio y corrió a él y lo abrazó y lo besó. Y el muchacho entonces dice: ya practiqué mi discurso. Y empieza a decirlo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en ese momento el padre lo interrumpe. El padre no deja que el hijo termine su discurso, no deja que llegue a la parte de hazme uno de tus jornaleros. Él sabe que una vez que eres hijo siempre. Eres hijo siempre. Y entonces lo abraza. Dele gracias a Dios. Lo abraza, lo besa, interrumpe su discurso: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Que voltea con el siervo y le dice: vístanlo, pónganle un anillo, pónganle zapatos. ¿En qué condición venía ese muchacho? Ahora, no es aleatorias las palabras del padre. La salvación empieza con el arrepentimiento. Sí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Definitivamente ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios.
Y tal vez cuando tú venías con el asunto en tu mente de decir: Señor, castígame un rato para que aprenda, ojalá me vaya mal para que vuelva a la casa de Dios, inconscientemente tu padre te abraza, tu padre te recibe, tu padre te estaba esperando y dice: vístanlo, restauren su honor. Las vestiduras tenían que ver con el honor del hijo. Las vestiduras tenían que ver con quién era él. Pónganle un anillo, dice. El anillo tenía que ver con la autoridad. El anillo tenía que ver con el apellido del padre. El anillo tenía que ver con que él era hijo. Y finalmente le dice: cálcenlo. Porque la diferencia entre los hijos y los siervos eran los zapatos. Jornaleros ya les dije que eran los de hasta el fondo, ¿no? Pero la diferencia entre el hijo y el esclavo nacido en casa eran los zapatos. Así que el padre ni siquiera le dio tiempo de llegar a terminar de decir: yo quiero ser un jornalero, yo quiero ser un esclavo. Inmediatamente el padre lo abraza, lo besa, lo interrumpe y le dice: tú siempre vas a ser mi hijo. No importa que te hayas malgastado la herencia, no importa cuánto tiempo te hayas alejado, no importa lo que hayas hecho, no importa. Y es más, traigan el becerro más gordo y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo acaba de resucitar. Mi hijo acaba de ser encontrado otra vez. Estaba perdido pero apareció. Estaba perdido pero regresó a casa. Estaba perdido pero lo volví a encontrar. Vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta. Realmente creo que es injusto el título de esta parábola, que todos la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero el héroe es el papá. Debería ser la parábola del padre amante, del padre que ama, del padre perdonador. Hermano, el perdón de Dios no es condicionado a que tú restituyas lo que perdiste. Ay, Señor, es que yo te dije que te iba a servir, pero me aparté tanto tiempo, déjame servirte y me haces tu hijo. Hermano, nunca dejaste de ser hijo de Dios. El padre no le dice: hey, ok, ya te vestí, ¿dónde está lo que te llevaste? Porque el perdón de Dios no tiene que ver con lo que hayas gastado o malgastado. El perdón de Dios tiene que ver con que tú te arrepientas de tus pecados y que reconozcas que definitivamente no eres digno de ser llamado su hijo. Pero cuando tú vuelves a la casa de Dios, Él te viste, te da su autoridad y te distingue como su hijo. Así que el perdón de Dios no es condicionado a la restitución. No te echa en cara lo que hayas hecho, sino se goza porque hayas vuelto. Nosotros como iglesia debemos gozarnos de que los perdidos, sin importar lo que hayan hecho, a quien hayan lastimado, sean salvos. El hermano mayor le dice: papá, este cuate vino y se malgastó todo, yo he estado aquí todo el tiempo, nunca me has dado nada. El padre le dice: todo lo que tengo es tuyo, pero tú eres una oveja que permaneció en el redil. Gózate de que encontramos a tu hermano. Gózate de que apareció la oveja. Gózate de que encontraste el dracma. Ahora, las tres historias tienen un asunto muy interesante. La oveja se pierde porque es un animal tonto. La moneda se pierde de manera accidental. Y el hijo se perdió a propósito, fue premeditado. Pero el amor de Dios vence la tontería del hombre, las circunstancias y hasta la rebeldía en el corazón del hombre, porque Él es amor. Él es nuestro Padre y Él te estaba buscando. Dejó a las 99 para irte a buscar. Barrió la casa para encontrarte. Y si tú en este día puedes reconocer tu maldad, puedes reconocer tu necesidad de Dios, tu Padre te está esperando. Tu Padre está a la puerta de la casa, listo para correr, abrazarte, besarte, restituir tu honor, restituir tu autoridad, poner calzado en tus pies, que te haga hijo.
ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, amigos, hermanos, el Padre está a la puerta esta mañana. Lo declarábamos hace unos momentos. Yo solo sé, yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Es todo lo que sé y es todo lo que me llena, y no necesito nada más. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario entonces que esta mañana corramos a los brazos de nuestro Padre. Amén. Padre, tu amor es increíble. No podemos, Dios, concebir tu amor, Señor, entenderlo, porque es glorioso y va más allá de nuestra comprensión, Señor. Va mucho más allá de nuestra comprensión. Jesús, hemos declarado, Señor, en este día que somos tus hijos, pero tu palabra dice que somos hijos cuando te hemos recibido, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo quiero hablar en esta mañana a nuestras visitas. ¿Has escuchado el evangelio de Jesucristo? Las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas son que estabas perdido y Él te fue a buscar. Estabas perdido y Él te encontró. Estabas ciego y Él abrió tus ojos. Mas a todos los que le recibieron, yo quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Recíbelo. Recíbelo. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu corazón a Jesús. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, déjame guiarte en una oración. Déjame guiarte en esta oración en la que vas a reconocer tu condición de pecador y pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Así que si este es tu anhelo y este es tu deseo, por favor haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, en este día te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, entregando su vida a Cristo, levánteme su mano, por favor. Queremos orar por ustedes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, recibimos esta mañana, Señor, a estas personas. Jesús, aquí están las ovejas que se habían perdido. Aquí está el dracma perdido. Aquí está el hijo que regresó a casa, Dios. Aquí está el hijo que se había apartado y había malgastado su vida, pero hoy se ha encontrado con tu amor. Hoy se ha encontrado con tu misericordia. Y ahora podemos declarar que son hijos de Dios, que son tus hijos, Dios. Los recibimos en tu casa, los recibimos en tu familia, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.